Buenas noches, oficialmente. Ya iniciamos a grabar. ¿Cómo le ha ido a la anterior? Le preguntaba. ¿Todo bien? Todo bien, Todo maestro, bien. sí. Qué Todo bueno, bien. qué bueno. ¿Alguien sabe cuál fue el último tema que tratamos? Sí, maestra. ¿Cuál? Hablábamos, Levanten la mano, por favor, y yo le voy indicando. Yerina. Yerina. hablábamos acerca de la teoría de las probabilidades y también el otro tema que tratamos fue acerca del histograma de frecuencias. Miren, sobre los histogramas de frecuencia que hablamos, le puse una nota en su calificación a los que no lo hicieron bien. Recuerden que los histogramas no llevan espacio entre barras, no llevan espacio entre barras, son barras continuas, una tras de otra. El que yo le hice no tenía espacio entre barras. Los histogramas hay que hacer los límites de clase en primer lugar. Los histogramas hay que saberlo graficar. Yo le puse su notita. Dígame, Ámbar. Ámbar, tiene que encender el micrófono. Diciendo yo levanté la mano para aportar sobre el tema, pero ahora que usted abunda sobre el histograma, vi que esa era la diferencia entre el histograma y el diagrama de Pareto, que el diagrama de Pareto sí se hace entre, o sea, se hace la división entre, como entre líneas. No, tampoco. Mientras, No. El que está en el manual, incluso tiene división y está mal. Lo voy a explicar hoy, porque esa clase yo no le he dado. Hoy es que la voy a explicar. bueno, ok, El que, yo el estuve que, leyendo y vi que el, estaban. sí, el que lleva separación entre barras es el gráfico de barra. El gráfico de barra. No el El gráfico de diagrama de Pareto Pareto, no. no ni Pareto ni histograma tampoco. Bien, Ok. qué bueno. Entonces, ya nosotros hoy vamos a entrar a qué número de práctica. ¿A qué número de práctica? La 15, profesor. Esta es nuestra tercera semana y vamos a trabajar la práctica número 15, Dios mediante. ¿Verdad? Entonces, el tema que nosotros vamos a ver en el día de hoy, permítame hablarle un poco de la... Así no se puede, así no se puede. Ámbar, tu micrófono, por favor, Ámbar. Cada vez que hables, por favor, cierra el micrófono. No lo dejes abierto. Gracias. Permítame, antes de poner la pizarra y comenzar a explicarle el tema de Pareto, hablarle un poquito sobre Pareto. Señores, ¿quién fue Pareto? Pareto fue un economista italiano y el diagrama de Pareto constituye un sencillo gráfico, un método de análisis que nos permite a nosotros discriminar entre las causas más importantes de un problema, que se llaman los pocos vitales, y las que son los menos, que se llaman los muchos triviales. ¿Qué es algo vital? Algo de importancia. ¿Qué es mucho trivial? Es algo que no tiene importancia. El diagrama de Pareto tiene ventaja, es que permite centrarse en los aspectos que tienen mejora en nuestra línea de producción, proporcionan visión simple y rápida, usted lo ve, el gráfico, y sabe cuál es el defecto mayor, ayuda a evitar que se empeoren algunas causas, tiene su origen, como le decía, desde 1909, que el economista y sociólogo Wilfredo Pareto, que nació en 1848 y murió en 1923, pues publicó los resultados de sus estudios sobre la distribución de la riqueza de Italia, observando que en ese entonces, para esa época, el 80% de la misma, o sea, la riqueza, se concentraba solamente en el 20% de la población de allí. Pero a finales del año 30, durante una visita que se entrara a la General Motors Corporation para intercambio de buenas prácticas de ingeniería industrial, Juran, que es uno de los gurús o los maestros de la calidad, tuvo la oportunidad de conocer los trabajos que había hecho Pareto sobre este gráfico. Y más adelante, mientras se preparaba Juran para la primera edición de su obra, el Manual de Control de Calidad, se vio la necesidad de dar un nombre a este principio y entonces le llamó el principio de Pareto. Este título dio a entender de forma involuntaria que el principio de los pocos vitales con carácter universal que formuló Pareto, como el mismo nombre reconoce, de non-Pareto Principles, y hizo una culpa de estas implicaciones que era errónea.
Y de ahí entonces que se conoce el principio de Pareto. Este principio, o esta ley, tiene una relación que es de 80-20. ¿Y qué significa el 80-20? Es que ha sido encontrada en los distintos campos. Por ejemplo, que el 80% de los problemas de una organización son debidos a un 20% de las causas posibles y que el 80% de los defectos Buenas noches. de un producto se debe al 20% de las causas potenciales. Por ejemplo, yo puedo decir que el 80% de ausentismo, ustedes saben lo que es un ausentismo, ¿verdad? Es causado por el 20% del empleado. O sea, yo tengo un 80% de ausentismo en mi empresa y ese 80% lo causa el 20% de mis empleados. Eso es lo que significa. Pareto es una herramienta bastante importante, bastante interesante, que se utiliza, es una de las 7 herramientas. En calidad, hay 7 herramientas básicas para mejora continua y resolución de problemas. ¿Cuáles son? Pareto, causa y efecto, hoja de inspección, histograma, gráfico de control también. También está la hoja de verificación. Esos son, y también está, dije, histograma, gráfico de Pareto, hoja de inspección, hoja de verificación, Pareto, y el gráfico de Chicago, que lo vamos a ver aquí. Son 7 herramientas básicas para resolución de problemas. El gráfico de Pareto, ustedes van a encontrar toda esa teoría en su manual y es un gráfico bien fácil de hacer. Vamos a explicarlo. Permítanme poner la pizarra. Me avisan cuando la vean para iniciar entonces a explicarlo. Miren. Sí, ahí está ready. Sí. Sí, ya, profesor. Muy bien. Aquí tenemos este tema que dice. Vamos un momentito. En la pizarra. Todos, ¿me escuchan? Ay, Ahora sí. escúchame. Ahora sí, profe. Bien, muy bien. Entonces, les decía que es bien simple de hacer. Por ejemplo, aquí yo le digo, dado los defectos siguientes en un proceso de producción, realizar un diagrama de Pareto, empaque en mal estado, tenemos 100 defectos, rotos 50, otros 75, tapas rotas 25 y sello mal puesto 125. Ahí nosotros tenemos esta cantidad de defectos, el cual nosotros vamos, espérate que no, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No me quiere borrar. Ahora sí. Entonces, lo primero que yo te voy a hacer es una tabla. Esta tablita. Mirenla aquí. La tabla lleva número, clase, tipo de defecto, frecuencia simple, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. ¿Cuántos defectos yo tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces comienzo aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. La clase comienzo con A, B, C, D, E, si hay otro F y sigo así. ¿Cómo lo voy a organizar? Lo voy a organizar de orden de mayor a menor. ¿Cuál es el mayor de ellos? 125. Rotación, sellos mal. 1.25. Sello, con 125. Lo colocamos ahí. ¿Cuál es el siguiente? Mal Bien. estado. Empaque mal estado. ¿Cuál? Empaque mal estado. Empaque Empaque bien. mal estado. Empaque. ¿Cuánto tiene empaque? Bien. Bien, muy bien. ¿Cuál sigue? Bien. Otro. 75. Otros. Otros. ¿Cuál sigue?
Rotos. rotos, Rotos. ¿Cuál sigue? tapas Tapas rotas, rotas. Tapa rota. 25. Ahí está. Otros siempre se coloca al final, aunque sea mayor que todo, pero se coloca al final. Entonces, ¿ahora qué yo hago? Voy a calcular la frecuencia relativa. ¿Se acuerdan cómo se calcula la frecuencia relativa? Como el histograma. FI entre la sumatoria de FI por 100. ¿Quién es FI aquí? Esta columna. Si nosotros sumamos 125, 200, 300, creo que da 375 el total. 225, 375 el sí, total. maestra. Entonces, la primera frecuencia relativa va a ser igual a 125, que es el primer valor, entre el total, que son 375, y lo multiplico por 100. Eso me va a dar, vamos a ver, 125 entre 375, 0.33%. 33%. 33%. O sea, esta columna es en por ciento y esta también. Un 33. ¿Cuánto me da la segunda? ¿26%? 26%. Muy bien. ¿Cuánto da la tercera? 13%. ¿Cuánto da la cuarta? 6%. 6.6, lo redondeé. Y la última me da 20%. La frecuencia relativa acumulada es sumando 33. ¿A quién le sumo ahora? 33 más cuánto? 26. Más 26, muy bien. Da 59 más cuánto? Más 13. 13. A 13 da 72 más cuánto? 72. Más 7. 7. Da 79 más 20 da 99. 99. 79. Eso es un 100%. Debe dar 100. Si da 99 está bien. Entonces, ya yo dije primero hacer mi tabla que lleva 6 columnas, que son número, la clase, el tipo de defecto que me lo dan desorganizado, yo lo voy a organizar, la frecuencia simple, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ya yo tengo todo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi gráfico de Pareto. Entonces, yo voy a trazar una línea horizontal y una línea vertical para mis ejes. Y voy a decir cuántos defectos yo tengo. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a tener 5 columnas. Una A, que ya ustedes saben quién es A, saben quién es B, quién es C, quién es D y quién es E. Y aquí voy a poner 25, una escala de 25, 25, 50, 75, 100, 125. La primera es 125, que A, y hago esto. Y yo trazo mi primera columna, pegadita ahí. ¿Cuál es mi segunda columna? De 100. Trazo mi segunda columna. Mi tercera columna de 50, vengo aquí. Mi cuarta columna de 25 y mi última columna es de 75, que es otro, que son varios defectos que yo tengo ahí y que no lo he clasificado y le llamé otros. A la derecha voy a hacer una línea porcentual para trazar la curva de Pareto y primero trazo mi primer por ciento. ¿Qué por ciento me dio aquí el defecto A? 125. No, defecto, por ciento, 33. 33%. Ahora, yo quiero quiero proyectarlo. Tengo que sumarle esto de A. Ahora le voy a sumar a B, a C, a D y a E. Para sumarle a B, lo proyecto aquí en línea de trazo, bien chiquitita. Y yo digo, le estoy sumando a B. Y ahí tengo mi primer punto y aquí tengo mi segundo punto. Esto es B. Si yo a A le sumo B, ¿cuánto llego en por ciento? 59. 59, muy bien. Ahora, ¿quién voy a proyectar? Sería AC, muy bien. AC. AC encima de B. Ahí mismo y lo sigo. Muy bien, excelente. Y entonces, cuando proyecte AC, ¿cuánto va a ser mi suma?
72. 72. 72, muy bien, por ciento. Y ahora, ¿quién voy a sumar? AD. A D. Y sumo a D, así mismo, bien bonito, con lápiz. Si lo pueden hacer con lápiz de colores, mejor. Y entonces, ¿cuánto llego ahí? 79%. Y ahora le sumo a E. Y ahí llego a un 99 o un 100%. Y entonces, coloco y trazo esa línea que es mi curva de Pareto. Ahora con lápiz rojo voy a marcar en 79, ahí, y bajo aquí, y digo, de este lado, ¿qué por ciento tengo aquí? Un 79%. Y aquí tengo un 20%, que me llega a un 99%. La ley que yo le dije, ¿cómo era la ley? 80, 80% 20. 80-20. Entonces tenemos que buscar el más próximo a 80. Si nos da 80, perfecto. Lo trazamos en 80. Si nos da 75 y el otro 80 y algo, entonces lo llamo. Nosotros que tenemos que trazar la línea, el que se más cerca de 80 esté para ver qué relación existe. La ley en sí es la relación 80-20. Recuerden lo que yo le explicaba ahorita del 80-20. No sé si me acuerdan, cuando yo le estaba diciendo la parte de que la relación ha sido encontrada en distintos campos. Por ejemplo, el 80% de los problemas de una organización se debe al 20% de las causas. Entonces ahí el 79% de los problemas se deben a la causa del 20%. ¿De acuerdo? Así se lee lo que es un Pareto. Y así se realiza un Pareto, que es un gráfico de barras continuas. Preguntas sobre Pareto. Profesor, yo me quedé en la sumatoria ahí. ¿En cuál sumatoria, mi hijo? Vamos a ver. Donde estaba sumando. Bueno, 125. repito. Mi primera columna, que es esta, A, tiene un valor porcentual de un 33%. Para yo hacer mi curva de Pareto, que la hice con el lápiz azul, tengo que ir proyectando cada una de las columnas. ¿Y cómo yo proyecto? Sumando, y esto es A. Ahora, esta columna de B, yo la sumo aquí. ¿Cómo la sumo? Proyectada en línea de puntos, para que indique que es una proyección. Y A más B, ¿cuánto me da? A más B, 59. Míralo ahí. ¿A quién le voy a sumar ahora? A C. Míralo aquí. Y si le sumo C, ¿cuánto me da? 72. Míralo ahí. Le sumo D. Mírala aquí, chiquitica. Y me llega a 79. Y así sucesivamente. Voy proyectando una encima de la otra. Es la misma. Esta frecuencia relativa, esta que está aquí, es esta línea. Que está ahí. Mira 99. Profe, Y mira 99. Sí, mi hija. entonces esa sumatoria que usted hace en la proyección es a partir de la frecuencia relativa, o sea, de la anterior, no de la absoluta que viene después. Exacto. La primera es 33. La primera Y es ustedes son 33. 26, entonces para es poder proyectarlo a 59. Entonces, para 33 tengo que sumarle 26 para que llegue a 59. Exacto, 59. Y a 59, 13 para que Entonces, llegue a A le sumo B. A más B le sumo C. A más B más C le sumo D. A más B más C más D le sumo E. Ok. Bien. Entendí. ¿Alguna otra pregunta? Voy a iniciar la otra clase preguntando qué son hojas de verificación o checklist. Anoten por ahí para que lo discutamos. Hoja de verificación o checklist para la próxima. Vamos entonces a entrar a la plataforma. Entonces, vamos por la práctica número. Ya hicimos la 15, que es el histograma. Vamos a hacer la práctica ahora, la 16, que es gráfico de Pareto.
ver. Ya estamos terminando. Vamos al gráfico de Pareto. Para el jueves a poner a las 12 del mediodía. Ahí está el archivo. Para los que me preguntan que no está en el manual, mírenlo ahí donde está, adjunto. Esa práctica tiene un valor, ahí lo dice, de 5 puntos. Está puesta desde hoy hasta el jueves. Recuerden también investigarme qué es una hoja de verificación, qué son los checklist, qué son las hojas de recolección de datos. Hoja de recolección de datos, checklist o verificación. Bien. Samuel, dime, mi hijo, a tu orden. Sí, buenas tardes. Profesor, la investigación que usted tiene de checklist es para comentar el Para jueves comentarla o aquí es en para... clase, para comentarla nosotros aquí en clase el próximo jueves. Ok, está bien. Están viendo la plataforma, ¿verdad? Perfectamente. Sí, Nos perfecto. quedan la práctica 17 y la práctica 18 y 19. El próximo jueves vamos a dar la práctica 18 y la 19, la 17 y la 18. Entonces, ustedes ya tomaron el previo número 1, el examen de esta tercera semana lo vamos a dar. Ustedes me dicen el jueves qué día lo vamos a dar. Entonces, otra cosa que yo quiero que ustedes me estudien. Yo quiero que ustedes me estudien para el jueves la parte del manual, que son los gráficos de control. Los gráficos de control. Listo. Los gráficos de control por variables, porque hoy yo les voy a explicar ahora. ¿Ustedes quieren que lo dejemos para el jueves? Podemos explicar gráficos de control por atributo hoy, que es la 18. Profesor, permiso, mira, el día de la práctica está mal. El día Está atrás. de la 16. Sí. ¿Qué dice? Está atrasada por 149 días. Ah, sí. Perdón, le puse año 2022. Sí, es el 14 de marzo del 2023. ¿Verdad? Hasta el 16 de marzo de 2023. Ahí sí. Ahí sí. Vamos entonces, vamos a explicar hoy lo que son los gráficos de control por atributos, que son bien fáciles. Miren, los gráficos de control por atributo se dividen en dos, por defecto y por defectuoso. Anoten ahí que les voy a hacer esa pregunta. ¿Qué es un defecto y qué son defectuosos para la próxima clase? Por defecto está el C y el U, y por defectuoso el P y el NP. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a explicar el C.
todo gráfico de control tiene límites. Tiene un promedio, que es la línea central del gráfico, y tiene los límites superior, límite de control superior, y los límites de control inferior. ¿Verdad? Aquí nosotros podemos tener lo que son los límites de especificación. Los límites de control lo define el cliente. Lo pueden anotar por ahí. Y los límites de especificación lo define el cliente. El cliente es que especifica qué quiere y qué no quiere. Para un gráfico C, que es de los más fáciles de hacer, nosotros vamos a tener límite de control superior de C es igual a C media más 3 raíz de C media. Esa es la fórmula para el superior. Para el límite de control inferior vamos a tener a C media menos 3 raíz de C media. Y yo le puedo decir a ustedes, pues mis hijos, vamos a hacer un gráfico por defecto C. Dígame. ¿Puedo volver a repetir la parte de... Entonces, vamos a continuar aquí. Yo le puedo decir a ustedes que yo tengo máquinas. Tengo la máquina X, la Y, la M y la P. Y que en cada una de esas máquinas, cuando yo hice mi supervisión, encontré defectos. Aquí encontré 5, aquí encontré 6, aquí encontré 10 y aquí 2. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Mi primer paso es calcular la cantidad promedio de defectos. ¿Cómo se calcula? Sumando 5 más 6 más 10 más 2. ¿Entre cuánto? Entre la cantidad de máquinas. ¿Cuántas máquinas yo tengo? 1, 2, 3 y 4. 4 máquinas. ¿Cuánto más del promedio? Esa es la media que nosotros la calculamos en matemática. 5 más 6, 11, 21, 23. 23 sobre 4. Cuando yo digo cuánto es 23 sobre 4, es igual a 5.75. Entonces yo digo, límite de control superior de C es igual a 3, perdón, a 5.75 más 3 raíz de ¿quién? De 5.75. Y el límite de control inferior de C va a ser igual a ¿qué? A C media, que me dio 5.75, menos 3 raíz de 5.75. ¿Cuánto es la raíz de 5.75? 2.39. Entonces es igual aquí a 5.75, que es esto, más 3, que es mi fórmula, y lo multiplico por la raíz de 5.75, que es 2.39. Eso me va a dar 5.75 más 7.19. Y voy a tener un límite ahí de 7.19 más 5.75, 12.94. Ya yo tengo mi límite superior, que es este. Lo voy a graficar ahora. Entonces ahora, 5.75 menos 3 por 2.39, digo que es igual a 5.75 menos 7.19. Quiere decir entonces que 5.75 menos 7.19 me va a dar igual a menos 1.44. Tengo un límite que es positivo, un límite que es negativo. Los límites negativos no se grafican. Entonces voy a poner esto más pequeñito para graficar aquí mismo. Entonces, ¿qué hago? Trazo mis líneas, mis ejes, como se grafica, ¿verdad? Y aquí digo, ¿cuántas máquinas son? Aquí van las máquinas. Máquina 1, que es X, Y, M y P. Y aquí voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 13. Entonces, mi C media es 5.75. Digo 1, 2, 3, 4, 5.75. Prácticamente ese es mi C media. Y grafico. Mi límite superior es casi 13. Puedo redondear a 13. Límite de control superior igual a 12.94. Y el inferior no lo voy a graficar. ¿Cuántos defectos yo tengo en
en X, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, me voy a 5. Ahí. ¿Cuántos defectos tengo en Y, 6? ¿Cuántos defectos tengo en M? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y cuántos defectos tengo en P? 2. Y yo entonces ahora trazo mi gráfico, que es este. Y eso es un gráfico de control por defecto. Los gráficos de control regularmente son así. C media. Aquí está mi límite de control superior, mi límite de control inferior, y dan esto, siempre. Si el gráfico se sale de los límites, entonces no está controlado el proceso. Bien, es bien facilito este tipo de gráfico. La próxima clase nosotros vamos a tratar gráfico de control, pero por variables, porque este es por defecto. No, por atributos, perdón, que tenemos por defectos y por defectuosos. Solamente vamos a ver ese. Entonces, la práctica 18 es la que yo le voy a habilitar, que tiene que ver con los gráficos de control por atributo. No la 17, que la 17 es por variable y no lo hemos explicado. ¿Alguna preguntita? Si quieren, podemos dar otro repasito. Profesor, sí, yo tengo una pregunta. Dime la mía. Entonces, usted especificó que el cliente es quien determina el límite de control. No. Repito, el cliente determina sus especificaciones y la empresa es que me pone los parámetros. La empresa es que pone los parámetros, los límites de control. Mi gráfico, quien va a poner los límites hasta dónde puedo producir y qué puedo producir es la empresa. Yo digo, mira, yo voy a producir lapicero de 3.5 centímetros. El cliente me dice, bueno, yo lo quiero de 3.4, cumple con mi condición. Si el cliente lo dice, yo lo quiero 3.20, 3.80, se me pasa de mi límite de control. ¿Me entendieron? Sí. 14 de marzo del 2023 para el jueves, sí, y 16 de marzo del 2023 hasta las 12. Ahí tienen las dos prácticas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Los defectos, ¿de dónde usted sacó los defectos? Son ejemplos, mija, son ejemplos, los saqué de la mente. Ok. En una hoja de verificación en tu planta, cuando tú eres supervisora, inspectora de calidad, va a tener una hoja de verificación que la mandé a investigar ahorita. Entonces, en esa hoja de verificación, si es por línea que tú estás trabajando, dice, mira, en la línea 1 tengo tanto, mire, se me va a desconectar, se va a acabar la llamada, volvemos y nos conectamos, ¿de acuerdo? Nos quedan unos segunditos. Se desconecta y volvemos, entramos de una vez, entonces ahí le explico lo que le voy a explicar ahora.